Tras una semana de asedio de Israel en respuesta al ataque de Hamás, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es crítica. Naciones Unidas estima que hay 1 millón de desplazados internos, mientras nadie puede escapar del enclave. Las autoridades francesas evacuaron la Gare de Lyon, el Palacio de Versalles y el Museo del Louvre por amenazas de bomba posteriormente descartadas. Paralelamente, cientos de personas manifestaron en apoyo al pueblo palestino a pesar de la prohibición. Tenemos análisis. Ecuador elige presidente este domingo entre la correísta Luisa González y el multimillonario Daniel Noboa en unos comicios anticipados marcados por la violencia. Guayaquil, la segunda ciudad del país, se ha convertido en el principal foco del crimen organizado. Ampliamos con nuestro enviado especial. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con información de la guerra entre Israel y Hamás, porque los enfrentamientos ya dejan al menos 2.500 muertos del lado palestino y 1.300 del lado israelí. Ya hay además 1 millón de personas desplazadas internas dentro de la Franja de Gaza, es decir, casi la mitad de la población, de un territorio del que nadie puede salir y que además, recordemos, lleva una semana bajo asedio total. Tras el ataque de Hamás, Israel cortó el ingreso de alimentos, combustible y suministros humanitarios. Los hospitales están colapsados. En sus manos está la última esperanza de dejar Gaza. Este padre y sus hijos sostienen pasaportes suecos. Como ellos, otros cientos de palestinos intentan huir hacia Egipto. Pero esta, la única puerta de salida, permanece cerrada. Queremos irnos, pero no podemos. Aquí nos enfrentamos a la muerte y los bombardeos. No sabemos qué hacer. El grupo islamista Hamás, que gobierna en Gaza desde 2007, se opone a que los palestinos abandonen el territorio. No habrá salidas de Gaza ni salidas de Cisjordania. No habrá salidas de Gaza a Egipto. Unos kilómetros al norte, en Deir al-Balah, los ataques de Israel continúan. Niños deben ser atendidos en urgencias, víctimas de múltiples bombardeos. En esta ciudad se encuentran miles de refugiados. Llegaron del norte de la Franja de Gaza luego de la evacuación ordenada por Israel. Nuestra casa fue bombardeada como todos los edificios a nuestro alrededor. Nos fuimos sin ropa y sin nada. Quiero regresar a mi casa. En uno de estos ataques israelíes, el ejército de Israel asegura haber matado a 2 líderes de Hamás, uno de ellos el responsable de los ataques del 7 de octubre a Israel. En tierra, las tropas disparan hacia la ciudad de Gaza y la rodean. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó las tropas y les aseguró que este era solo el comienzo de una operación por tierra, mar y aire. Y este sábado, Francia vivió varias amenazas de bomba en lugares emblemáticos de París, así como manifestaciones en favor de la causa palestina reprimidas por la policía al haber sido prohibidas por motivos de seguridad. Una muestra de las repercusiones que tiene la guerra entre Israel y Hamás más allá de la Franja de Gaza. Para analizarlo nos acompaña nuestro periodista Luis Muñoz. Luis, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rosa. Francia es un buen ejemplo de las tensiones internas que suscita este conflicto, con un gobierno que apoya a su socio Israel y con parte de la población manifestándose por la causa palestina. Una dicotomía que ha generado alarma social. Este sábado en París hubo evacuaciones en lugares emblemáticos de la República como el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles o la estación de tren Gare de Lyon. Amenazas de bomba que terminaron siendo descartadas mientras el gobierno se prepara ante un posible atentado. Obviamente estamos particularmente preocupados por proteger a nuestros conciudadanos en el contexto de una creciente amenaza terrorista. Es evidente que desde el pasado sábado hay una atmósfera de yihadismo o de decisión de actuar. Yo mismo hablé de ello varias veces antes del ataque de Arras. Precisamente, Luis, este ataque en Arras que comenta el ministro francés, un profesor fue asesinado por un joven, ¿no? ¿Qué sabemos? Sí, de hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo calificó de terror islamista y dijo que la policía evitó ataques similares en otras partes del país y recordó los 3 años de la decapitación del profesor Samuel Paty, que le llevaron a impulsar una ley contra el separatismo con el objetivo de profundizar en el respeto a los principios de la República, pero cuestionada por ser estigmatizante con los musulmanes, alrededor de un 10% de la población de Francia.
Casi 3 años después del asesinato de Samuel Paty, el terrorismo ataca una vez más en una escuela y en un contexto que todos conocemos. Precisamente esta estigmatización que usted mencionaba, Luis, ha sido denunciada por los musulmanes de Francia, ¿no?, que condenan esta prohibición de las manifestaciones pro-Palestina. Sí, Rosa, este sábado, sin ir más lejos, mientras desde el Ministerio del Interior hablaban de 65 personas arrestadas por actos antisemitas, en París se prohibió una manifestación a favor de la causa palestina, alegando motivos de seguridad. Decenas de personas desafiaron el veto y la policía reprimió la concentración. Había una mujer protestando y la han arrastrado por el suelo. ¿Esto es democracia? ¿Esto es el imperio de la ley? Lo siento, pero aquí no hay un Estado de Derecho. Lo siento, estoy furiosa y francamente voté por Macron y lo lamento, lo lamento. Luis, y esta situación de tensión interna se produce a menos de un año de los Juegos Olímpicos de París. Sí, Rosa, y además está prevista una inauguración sin precedentes fuera del estadio y con un desfile por el río Sena, por lo que crece la preocupación sobre cómo se desarrollará la situación interna en paralelo a la entrada de Israel en Gaza que puede ocurrir en los próximos días. Y para terminar, un dato curioso, y es que Francia es el país de Europa con mayor población musulmana y judía, Rosa. Gracias, Luis, por este reporte. Nosotros cambiamos de tema y vamos a Ecuador, que se prepara para elegir presidente en el contexto más violento de los últimos años. En una campaña marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio antes de la primera vuelta, el país estableció medidas de seguridad excepcionales para el balotaje de este domingo, en el que se enfrentan la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. Nuestro enviado especial al terreno, Rodrigo Sedano, nos cuenta más. La violencia y cómo reducirla es el principal tema de discusión en esta segunda vuelta electoral en Ecuador, la denominada como Zona 8, que comprende esta ciudad, Guayaquil, la segunda más importante del país, y las colindantes Durán y San Borondón, ha visto un aumento del 85% de las muertes violentas en el primer semestre de 2023. Imagínense que somos una de las ciudades más violentas no del país, del mundo. Así es, entonces hay que... Ojalá que el nuevo gobierno, cualquiera que entre, trate de priorizar la seguridad, porque con seguridad hay mayor tranquilidad, con mayor tranquilidad hay trabajo. Casualmente venía conversando con mi hijo que ahorita que vengo acá al centro, o sea podemos caminar todavía, no es que nos van a matar ya mismo y que por aquí no sale, hay sectores. Los colegios electorales estarán abiertos desde las 7 de la mañana de este domingo y para atender a la preocupación de los ciudadanos ante esta creciente inseguridad en el país, tanto el Gobierno como el Consejo Nacional Electoral aseguran que habrá hasta 100.000 efectivos de la policía y el ejército para asegurar que todo funciona con normalidad. Han dado además una serie de recomendaciones como no ir a votar acompañados de niños o no llevar mochilas ni bultos grandes a estos centros de votación. ¿Verdad? Una cosa es lo que dicen y hacen supuestamente y otra cosa es lo que realmente puede llegar a pasar. No se sabe realmente lo que puede llegar a pasar, ¿cierto? Seguridad y oportunidades. Quitar el trabajo, pero ¿a qué costo? Va a haber más trabajo y pocas ganas de salir por la inseguridad y todo eso. Guayaquil es el principal puerto del país y uno de los puntos más importantes para la exportación de cocaína a nivel mundial. El próximo gobierno dispondrá de tan solo 18 meses para buscar poner freno a los grupos narcotraficantes e intentar responder al anhelo de los ecuatorianos para que el país vuelva a ser uno de los más seguros de América Latina. Y este domingo en France 24 en español seguiremos toda la información sobre las elecciones presidenciales en Ecuador con el análisis de nuestros invitados y el reporte del equipo en el terreno. Esto desde las 18:15 hora de Bogotá, Quito y Lima. Y este sábado, parte del continente americano, desde Estados Unidos hasta Brasil, ha podido observar un eclipse anular. Estas son imágenes que nos llegan desde Texas, Estados Unidos, cuando se pudo ver la luna en su posición más alejada de la Tierra, contrapuesta al Sol. Una alineación de los astros que crea un anillo de fuego alrededor de nuestro satélite. Así llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por su atención.